Y es un gusto recibir a uno de los más finos analistas de la realidad argentina, es Rosendo Fraga. ¿Cómo le va, Rosendo? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarme. Por favor, ¿usted sí es de redes sociales? ¿Está en Twitter y todo eso o más o menos? Yo, digamos, lo miro como fenómeno, no Claro. como actor. Es medio novarecio, ¿no? O sea, medio reacio que queda por este lado. Bueno, recién decíamos, ya veíamos la portada de los diarios españoles, se aprobó el acuerdo entre Repsol y YPF. ¿Algún dato más que podamos agregar? No, yo creo que el acuerdo ha sido aprobado, lo que hay que ver ahora son las garantías que ¿no es cierto?, Repsol va a pedir para el cumplimiento del acuerdo. Es decir, la Argentina va a pagar fundamentalmente con bonos, y esto es lógico. La Argentina no va a pagar con, ¿no es cierto?, con Contante y sonante, con claro. dólares. Y son bonos como los que se pagaron por los juicios del CIADI, bonos bajo ley argentina. Entonces es posible que sobre esto, ¿no es cierto?, pida alguna garantía el Repsol respecto a estos bonos, con qué van a estar garantizados, etcétera, etcétera. Claro. Pero, diríamos, nada es irreversible, pero es un paso realmente muy importante. A ver, empecemos en el marco. Era razonable, por lo menos los que sosteníamos que no pagar era confiscar, literalmente, que era una actitud que nos sacaba del mundo, uno ¿no? inclusive compara con países que han hecho estatizaciones de empresas de energía, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, los países del ALBA. Y bueno, siempre se terminó pagando una indemnización. Claro. Sí, por ejemplo, Repsol en Bolivia, Evo Morales ha tenido conflictos, pero también esos conflictos se han arreglado y esto ha hecho que Repsol siga invirtiendo, ¿no es cierto?, en Bolivia. Entonces creo que es un paso necesario, un paso conveniente. Quizás no sea un gran cambio en el corto plazo, pero es una medida. Lo que hay que ver ahora es si esta medida, como algunos piensan, inicia el giro del kirchnerismo o es una medida más aislada tendiente a permitir que YPF, ¿no es cierto?, tenga un nivel de producción mayor y de inversión mayor. Y también si esto es un cambio, como usted decía, que iba desde la épica dialéctica de vamos a ver si les pagamos, en todo caso, a finalmente hacer un acuerdo como hacen los países más o menos normales. Y yo creo que la confianza de un país se pierde en 15 minutos. La recuperación es un proceso mucho más largo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que sí. De cualquier manera, yo creo que esto no es ni que, desde el punto de vista de la política, no estoy hablando de la economía, ni magnificar ni subestimar. Es decir, ni es algo que va a producir un cambio inmediato, un vuelco, pero sí es algo que dada como venía la política al gobierno, bueno, no digo que sea un punto de inflexión, pero es la posibilidad de un cambio. Sumo a esto, el nuevo gabinete, o por lo menos Jorge Capitanich, usted me dirá, Axel Kicillof, su visión, hasta el mismo Casamiquela, un hombre que viene de la tradición. Sumo el levantar el pie al acelerador de todos los días de los discursos de la Presidente. ¿Hay un cambio que se pueda mencionar del gobierno? Bueno, yo creo que hay un cambio, ¿no es cierto? Lo que hay que ver es su profundidad, su sostenibilidad. Pero también hay contradicciones. Es decir, por un lado aparece una medida, uno busca un acuerdo con Repsol que tiene una orientación. Del otro lado aparece una reforma del Código Civil, un proyecto de ley, usted sabe, que le saca al Estado y a los funcionarios la responsabilidad civil, que parecía tener otra dirección. Y a sacarlo a sangre y fuego, o sea, claro, sale o sale, ¿no? Bueno, eso lo digo, yo entonces, ¿qué está marcando el rumbo del gobierno? La reforma del Código Civil, se profundiza el modelo, aparece una figura de interés colectivo que no estaba en el sistema jurídico argentino, que es interés privado y público, ¿no es cierto? ¿Qué está marcando? ¿La profundización del modelo del Código Civil o el acuerdo con Repsol? Dice, mira, acá hay una idea de pragmatismo que se enfrenta. Bueno, la política es un tema abierto, no creo que es un tema... O sea, un tema cerrado, pero que sí tenemos que ser conscientes que en este momento están avanzando dos direcciones contradictorias al mismo tiempo. ¿Y se anima a pensar si tienen nombre y apellido y si hay un laudar de la Presidenta por alguna de las dos? Pero yo, digamos, vamos a simplificar. Todo análisis al simplificar corre el riesgo de ser limitado. Pero yo creo que Capitanich, supongamos, es un símbolo de la tendencia pragmática. Su trayectoria, el peronismo. Y creo que Kicillof es una señal exactamente de la otra, ¿no es cierto? La tendencia más ideológica, más comprometida con la profundización, ¿no es cierto?, del modelo. O sea que la misma reorganización del gabinete, en mi opinión, no termina de definir esta pregunta. Claro. Me da dos señales. Puro. Claro, eso que decimos, a ver, Repsol por un lado, Código Civil por el otro. Kicillof marca un rumbo, pero en realidad Capitanich parece marcar el contrario. Yo creo que en todo esto hay una figura que parece relegada, pero que sigue siendo la figura central, que es la de la Presidente. Es decir, hoy pareciera como que la Presidente, que todavía el martes de la semana pasada, ¿no es cierto?, cuando asume el gabinete, su discurso en el patio de las Palmeras, la figura central pareciera que quedó, bueno,
cuidado, para mí esta es una sensación transitoria. Es decir, el poder sigue estando en manos de la presidenta, que su problema de salud la obliga a una actividad limitada, que haya delegado algunas cosas, no quiere decir, en mi opinión, que las decisiones del poder en última instancia estén en la presidenta. Digo, más allá de la valoración por lo positivo o por lo negativo, hay que reconocer que sigue el gobierno marcando la agenda y poniéndonos ahí a buena parte de la oposición, ¿no? Si yo acá le digo así, a ver, globalmente, tras la derrota de las PASO, el Congreso le da al Ejecutivo la delegación de facultades más importante de la historia argentina, porque le da la emergencia económica por 2 años, claro, los impuestos por 2 años. Después de la derrota de la legislativa, el fallo de la Corte, en la ley de medios, que es para el gobierno un objetivo político absolutamente central. Y bueno, y después el avance con el Código Civil, ¿no es cierto?, el cambio de responsabilidad jurídica del Estado, que viene por otra ley. Escúcheme, son 3 pasos para nada menores. Es decir, delegación de emergencia por 2 años, fallo de la Corte en la ley de medios, reforma del Código Civil, cuidado. El gobierno ha sido derrotado, el gobierno ha perdido la elección, pero mantiene una cuota de poder y acá faltan 2 años todavía de gobierno. Y desde el lado de la oposición, ¿ve que hay una reacción, digamos, pensando que son los 2 años de transición, preparando para lo que sea el 2015? ¿Qué es lo que yo creo en este caso, ¿no? Es decir, lo que uno ve el terreno de la política, es decir, lo que es más claro es la gente. Primero fueron las movilizaciones en las redes sociales y después las PASO y la elección legislativa. Digamos, 2/3 de la gente pide un cambio. Esto es muy claro. Ahora, el punto está que la dirigencia no logra esos 2/3 que piden un cambio, transformarlos en una alternativa política. Claro, ¿No es cierto? Y esto también es real al mismo, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Y el gobierno, redoblando la apuesta, en consecuencia, lo estamos viendo. Emergencia económica por 2 años, ¿no es cierto?, que es el instrumento clave para mantener el alineamiento de las estructuras políticas. Claro, porque es la caja. Esto es lo que permite el gasto discrecional. Claro. ¿Sí? Cuando Vudú hace 3 semanas por un decreto aumenta el gasto en 80.000 millones de pesos, que es el 14%, eso no se asigna de acuerdo al presupuesto. Esto se maneja. Bueno, esto. El fallo de la Corte, que probablemente no termina con todos los problemas derivados de la ley de medios, pero que en términos políticos para el gobierno es un triunfo muy importante. Y el Código Civil, que el gobierno da un paso muy importante, que el Senado da media sanción ahora en algo que realmente, desde el punto de vista para el proyecto ideológico del kirchnerismo, es un tema trascendente. Las elecciones que parece que fueron del siglo pasado, pero que hace a 27 de octubre, digo, hoy exactamente un mes, habían dejado ganadores y perdedores. Veamos los ganadores que habían aparecido de la oposición. Mauricio Macri, Hermes Wiener, José Manuel de la Sota, Julio Cobos. ¿Los ve usted ya pensando, trabajando con la misma voracidad política que tiene el gobierno hacia el 2015? Sí, la idea del 2015, 2019, el político esto lo tiene absolutamente pensado. Massa, que es el que ha quedado mejor posicionado, lo hemos visto, y fue a España, primero, cerró una alianza con Tasneve, ¿no es cierto? Es decir, avanza y viaja a España, se presenta como presidenciable, ¿no es cierto? Es decir, me parece que esto es tan, ¿no es cierto?, que quizás el que ha dado pasos más concretos. Lo que aparece es, digamos, una situación en la cual sobre todo el no peronismo tiene muchas dificultades para generar una alternativa unificada. Este es un primer, ¿no es cierto?, un primer problema. Y aparece un peronismo donde el efecto político más importante del cambio de gabinete es algo que ya se venía planteando. Es decir, el kirchnerismo ha recuperado la capacidad de tener candidato para competir o para negociar. El 27 de octubre parecía que no tenía candidato ni para competir ni que para negociar, que quedaba el peronismo entre Massa, opositor, y Scioli, oficialista. A Scioli al menos le aparece un competidor muy directo, que es el jefe de gabinete, ¿no? Yo diría que hoy, si uno mira el peronismo, hay 3 candidatos. Scioli, el peronismo más tradicional, el candidato kirchnerista, que hoy sería Capitanich, y más el peronismo opositor. Lógicamente faltan 2 años, es muchísimo tiempo. Mire, 2 años antes que Alfonsín ganara, no era el candidato probable. Faltaban todavía 5 meses para la guerra de las Malvinas, todo lo que vino después. 2 años antes que Menem ganara, no era el candidato probable. Faltaban 4 meses para que Cafiero ganara Buenos Aires, 15 para que Menem ganara la primaria. Y 2 años antes de Kirchner no era el candidato probable. Eso absolutamente ni se sospechaba, ¿no? Recién Cavallo estaba desembarcando en el gobierno de la Rúa, todo lo que faltaba por delante. Claro. ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir que los candidatos de hoy no pueden ser, sino que 2 años es muchísimo tiempo, que pueden pasar muchas cosas y que pueden surgir, lógicamente, figuras que hoy no están. Sí, me parece que, y me voy a poner gorila, hay una matriz peronista muy fuerte, usted lo mencionaba. Massa, Scioli y Capitanich nuclean un electorado. Y bueno, pero es que yo siempre lo digo, algo que parece una contradicción, pero no lo es. Cada vez hay menos peronistas y cada vez sacan más votos.
Es muy interesante. Pero si cada vez hay menos gente que es peronista, se identifica, se afilia, participa, pero cada vez el peronismo saca más votos. No quiere decir, yo tomo la provincia de Buenos Aires, 80% votó a candidato del peronismo. ¿Eso quiere decir que el 80% es peronista? No, pero sí quiere decir que vota a candidato del peronismo. El peronismo es un fenómeno mutante, va cambiando, se va adecuando. Si uno mira, es decir, la marcha peronista en realidad no la cantaron ni en el festejo del oficialismo, tampoco se lo cantó en el comando de Massa. Bueno, es lo que pasa. Ahora, el peronismo va cada vez ampliando esa capacidad de representar sectores diversos, ambiguos e incluso contradictorios. En este punto, Pepe Mujica, siempre con esos giros interesantes, tiene razón. En la Argentina el 85 y pico, dice, son peronistas, o por lo menos votan peronistas. Es que ese es el punto. Yo creo que lo que uno tiene que diferenciar para entender es esto, ¿no? Es decir, una cosa es ser peronista, otra cosa es votar candidato al peronismo. Claro. La gente peronista va disminuyendo, ¿no es cierto? Cada vez el votante es más independiente de todos los partidos, pero cada vez el peronismo termina sumando más votos. Claro. Hoy leía una entrevista en La Nación que le hacían a Agustín Rossi que decía no hay que pensar que la Presidente no va a tener un peso propio a la hora del 2015 o en adelante. ¿Qué se imagina como futuro político de Cristina? Bueno, yo lo que creo que la militancia kirchnerista lo está diciendo. Es decir, la Presidenta recuperó su papel de electora. Es decir, recuperó el papel de electora que un mes atrás parecía que lo había perdido. Frente a decir, Scioli y Massa eran dos hechos consumados en la realidad. Recuperó su papel de electora. Esta es la etapa que está ahora, ¿no es cierto?, en este momento. El problema, y acá esto nos lleva al peronismo, el problema que me parece que se presenta para Cristina hacia el futuro, es que en el peronismo contemporáneo, después que Perón murió, el liderazgo del peronismo lo define la presidencia de la nación. Claro. Es decir, el peronista que llega a la presidencia se transforma en el nuevo líder del peronismo. De esta perspectiva, otro peronista presidente, llámese Massa, llámese Scioli, llámese Capitanich, no va a ser fácil que subsista el liderazgo de Cristina. Como después, cuando llegó Duhalde, el liderazgo de Menem no sobrevivió, diluyó, claro. Y cuando llegó Kirchner, el de Duhalde tampoco sobrevivió, ¿no es cierto? Esto es también la concepción, la matriz del peronismo como tal, bueno, ¿no? Desde Perón en adelante. Sí, muerto Perón, Perón era el líder. Claro. Por carisma, por peso propio, por trayectoria, por capacidad. Ahora, ¿no es cierto? Tenga carisma o no tenga carisma, el peronista que llega a la presidencia Concentra, claro. Quiero compartir con ustedes, me dirán si está en el comunicado de Repsol. Quería compartirlo con Rosendo Fraga. Me dijeron que iban a alcanzar el comunicado de la empresa o si lo podemos ver en pantalla. Quiero compartirlo para ver si podemos, junto con Rosendo, ver algún tipo de novedad al respecto. Bueno, aquí el Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo anunciado por la expropiación del 51% de la participación accionaria. Con el objeto de desarrollar este principio de acuerdo, Repsol ha decidido iniciar en breve plazos conversaciones entre su equipo y el gobierno argentino. Bueno, no se habla de montos, aunque la cifra fue la que originalmente se dejó traslucir desde España. 5.000 millones de dólares, 3.700 millones de euros. Es una cifra, digamos, conveniente, digamos, para la Argentina, pensando que habían empezado a reclamar 10.500 millones. Yo primero, ¿no? lo que volvamos para atrás, principio de acuerdo. Claro. Se inician las conversaciones. Es decir, y esto es lo que me parece que hay que decir. Estamos en un proceso. Esto no significa que el acuerdo sea... Se aceptan las primeras condiciones, se sigue hablando de un principio de acuerdo y se abren las negociaciones formales, ¿no es cierto?, con el gobierno. Bueno, yo creo que los números, uno puede decir, mire, es decir, en algún momento funcionarios del gobierno dijeron no se les va a pagar nada. Claro. Nos deben plata. Sí, y vamos a ver. Por daños ambientales, sí. Bueno, frente a esa visión, Repsol ha obtenido un éxito muy importante. También es cierto que en algún momento Repsol pidió 15.000, 10.000 millones, ¿no es cierto? Y que ahora son 5.000. Es decir, no sé, digamos, pareciera que alrededor de esa cifra hay una posibilidad de acuerdo. ¿Por qué? Porque los dos en alguna medida ganan. Argentina resuelve un problema sin el cual es muy difícil que YPF despegue. Claro. Y yo creo que hay que tener que ver con esto. Algunos lo miran a esto como parte de una estrategia de reinserción internacional. Puede serlo, eso lo veremos. Lo que sí me parece que es una necesidad operativa para YPF. En lo técnico, para usted la emisión de estos títulos, ¿supone que debe ser nuevamente aprobado por el Congreso de la Nación? Yo no lo sé exactamente, me da la impresión que sí. Claro. Que ese monto
ese monto de títulos requeriría una ley del Congreso. Es decir, no es que el acuerdo requiera ley del Congreso, como algunos dijo. Lo que va a requerir posiblemente una ley es una emisión de títulos, la emisión de títulos por este monto. Me parece que la cuestión ahí es bastante específica. La emisión de deuda supone un tratamiento legislativo. Exactamente. Que no queda, me parece que no queda subsumido con la vieja ley que aprobó la expropiación del 51%. No, yo creo que yo supongo, ¿no es cierto?, que va a requerir una ley del Congreso la emisión de títulos. Hoy están asumiendo los nuevos senadores, van a asumir. ¿Habrá número para esto? Digamos, ¿le alcanzará el gobierno? Supongo que sí, supongo que las fuerzas... Yo creo que está bien, pero esto viene para el... Es decir, perdón, no creo que esto tenga trámite express, digamos, me da la impresión que esto, porque el comunicado mismo de Repsol lo que dice, bueno... Iniciamos. Vamos a iniciar, no es un trámite de mañana o de pasado, es un trámite que a lo mejor lleva algunas semanas, diríamos, toda esta... Como decíamos al comienzo de nuestra conversación, Repsol va a pedir garantías sobre esas, ¿no es cierto? Es decir, se aceptan las condiciones generales y se empieza, a lo mejor, algunos dirán la neta fina, claro, en ese punto, ¿no? Yo tengo la impresión de que el gobierno mantiene mayorías. Es decir, da la impresión que con el cambio del Congreso, por lo menos inicialmente, el gobierno no pierde las mayorías que venía teniendo, ni en el Senado ni en diputados. Que sean más ajustadas, probablemente son más ajustadas, pero no las pierde. Claro. No, digo, y también algunos sectores, pienso en el socialismo, el Frente Progresista, sí, que ha sido partidario de la nacionalización, le va a costar justificar el no apoyo, ¿no? El radicalismo también. El radicalismo lo votó con todo el bloque, votó este tema. Es decir, ha sido uno de los proyectos que tuvo más consenso, ¿no? Todo es paradojal, porque hace 15 meses se festejaba la estatización de YPF y el tema de pagar la indemnización es rechazado. Hoy se celebra el otro. Bueno, pues la Argentina a veces tiene estos cambios de ánimo. Claro. Bueno, y vuelvo para cerrar, redondear esto, a una semana hay cambios, pero todavía no se saben cuáles de los dos predominan. Y yo creo que está bien, yo por eso digo, acá veo dos señales muy claras, como digamos, acuerdo con YPF, Código Civil, Capitanich, ¿no es cierto?, Kicillof. Y esto me lleva a la figura central. Mi opinión sigue siendo la presidenta, ¿no es cierto? Y la que en última instancia va a terminar volcando la balanza en una u otra dirección es la presidenta, quien en sus últimas intervenciones públicas ha tenido definiciones ideológicas muy claras, ¿no es cierto? Profundización del modelo, aerolíneas y YPF son ejemplos. Entonces, me parece lo que... Los ferrocarriles hemos invertido muchísimo, digo, no había la deuda de los 3 accidentes y demás, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, me parece que este es el punto. Y esta cuestión de dos direcciones paralelas que coexisten o incluso contradictorias, me da la impresión que la definición va a estar en Olivo. Como siempre es un gusto recibirlo, ¿eh? No, gracias a vos.